minuto para las 6 y vamos a dar inicio a esta reunión, a esta enseñanza. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta clase? Prácticas cristianas. Prácticas cristianas. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? Pues de todo eso, cristianas, de todo eso que comúnmente se hacen en las iglesias o en los lugares donde se predica la palabra de Dios y que a veces no tenemos la precaución de enseñarlas como con calma o con tiempo, y la gente empieza a involucrarse en las prácticas y las asimilan en unas ocasiones bien asimiladas, pero en otras ocasiones no. Entonces, bueno, la idea de este curso, de este taller, de esta información, es que tengamos más conciencia del porqué de las cosas en base a esas prácticas, a esas cosas que se hacen en la iglesia, ¿no? Hemos hablado entonces de la lectura de la Biblia, la importancia de leer la Biblia, cómo se lee, por dónde podemos empezar, etcétera. También hablamos de la oración, dijimos qué es la oración, cómo se hace la oración, a quién se dirige, por medio de quién. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de ayuno. Si recuerdan, estuvimos viendo como mitos y verdades acerca del ayuno. Les preguntaba yo, bueno, ¿cuántas cosas sabemos o hemos escuchado acerca del ayuno? Y solo para recordar algo de lo que estuvimos viendo la semana pasada, dijimos, ¿alguien recuerda la definición de ayuno? Dijimos que ayunar es abstenerse. Ajá, o sí. Abstención, ¿no? Bueno, abstenerse. Ajá. Renuncia voluntaria al placer. Ajá. Renuncia, bueno, no se las escribo, ustedes la tienen. Renuncia voluntaria a algún tipo de placer. Entonces, en base a esa definición dijimos que no necesariamente o no exclusivamente se refiere al alimento. Ajá. Es una renuncia voluntaria a algún tipo de placer. Yo voluntariamente renuncio a lo que a mí me satisface, a lo que a mí me gusta, pero no es nada más, bueno, pues hoy no voy a comer, hoy no voy a ver la tele, hoy no voy a hacer algún deporte y me la voy a pasar sentado, dormido. No. Debe entonces sustituirse lo que a mi carne, lo que a mí personalmente me implica un placer, por estar en comunión con Dios. Ahora, debemos saber que hay diferentes tipos de ayunos. Hay ayuno médico, por ejemplo, cuando vamos a algún estudio, ¿verdad? Nos piden ir en ayunas, o sea, sin haber comido. También podemos encontrar a lo mejor algún ayuno terapéutico, que es abstenerse a lo mejor de carnes y practicar como otro estilo de vida. Y lo que llamaríamos, solo por catalogarlo en algún lugar, ayuno religioso, ¿no? Como una práctica religiosa. Bueno, en base a esto hablamos de mitos. Por ejemplo, uno de los mitos es que Daniel ayunó 10 días, ¿verdad? Y meditando un poquito en esto, caí en cuenta que no fueron 10 días, no fueron 3 años, sino para Daniel era un estilo de vida. No era incluso ni un ayuno, más bien su vida ya estaba sellada por lo que Dios había marcado como a esa nación, como pueblo escogido por Dios, que no debían comer ciertos alimentos. Entonces, cuando son cautivados, cuando son llevados en cautiverio a Babilonia, Daniel junto con sus amigos propuso en su corazón no contaminarse, pero no nada más 10 días, sino 3 años para presentarse delante del rey y toda una vida, porque era su estilo de vida, agradar a Dios. Otro de los mitos, el ayuno del Señor Jesús. Yo en lo personal creía que no podía haber sido total
porque les mencioné la ley del 3, que un ser humano no puede vivir 3 minutos sin respirar, 3 días sin tomar agua y 3 semanas sin probar alimento. Pero en base a Éxodo vimos que no habla del Señor Jesús ahí, sino de Moisés, cuando dice que Moisés está en el monte, cuando va al monte a recibir las tablas, y dice que estuvo 40 días sin comer pan y sin probar agua. Esto está en Éxodo 34:28. Y en Hebreos, la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es mayor que Moisés. Y que la gloria del Señor Jesús es mayor que la de Moisés. Y que las obras del Señor Jesús son mayor que las de Moisés. Por lo tanto, podemos entender que claro que el ayuno del Señor Jesús fue total. ¿Sí? Otro de los mitos, hablamos de que el ayuno nos ayuda a expulsar demonios. ¿Se acuerdan? De acuerdo a Mateo, donde dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Y ya hicimos mención de que este pasaje, este verso fue agregado a lo que era la palabra de Dios. Se cree que se agregó en esos manuscritos que tradujeron en los monasterios, porque para ellos era una práctica importante, la oración y el ayuno. Bueno, ahora, esto no es nada más lo que yo les diga, sobre todo en este pasaje, porque habrá quien no tenga como todo el contexto de lo que ya explicamos, y sobre todo ahorita que es una transmisión en vivo, pero en base a la palabra de Dios vamos a ir viendo el por qué, más fundamento bíblico, por qué sabemos que no es para expulsar demonios. Y aquí voy a abrir un paréntesis, mis hermanos. En la lección de la lectura de la palabra de Dios dijimos que la Biblia se explica sola con la misma Biblia. No vamos a encontrar otro libro fuera, ni un diccionario secular o un diccionario bíblico nos va a ayudar a entender la palabra de Dios más que la misma palabra de Dios. Nos sirve, sí, es bueno, sí, estudiar, investigar, sí, pero si esta palabra no está confirmada con otro pasaje, podemos no dejarla de lado, sino decir, es un solo comentario. También les mencioné que yo aprendí desde muy joven que cuando en la palabra de Dios algo se menciona 3 veces, es como si fuera doctrina, porque ya se tomó el tiempo necesario para enfatizar en algo. Y casualmente, hablando de ese pasaje, de que este género no sale sino con oración y ayuno, no hay ningún pasaje bíblico que lo respalde. No hay ninguna referencia, ningún profeta dijo, ningún patriarca, no hay referencia. Entonces, en base a eso podemos comentar esto. Ahora, estamos hablando de mitos y verdades, y bueno, quiero retomar a partir de este punto. Si recuerdan, mis hermanos, el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Ahora, debemos entonces nosotros alimentar a los 3: espíritu, alma y cuerpo, porque esto es un ser humano. Imagínense si usted se dedica solamente a alimentar el alma. No estoy hablando si de cosas buenas o de cosas malas, solamente el alma, y usted se olvida del cuerpo. ¿Qué va a pasar? Pues se va a morir, tiene que comer. Ahora, la condición del ser humano sin Cristo, pues se dedica al cuerpo y se dedica al alma, y el espíritu pareciera estar dormido porque no han despertado espiritualmente. Pero nosotros que somos de Cristo y que entendemos que estamos constituidos así, no porque yo diga, dice la palabra en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, debemos alimentar los tres aspectos de nuestro ser.
¿Cómo se alimenta el espíritu? Pues con cosas espirituales, que es la lectura de la palabra de Dios, la oración. Habrá quien incluya aquí el ayuno, la adoración y no sé, algunas otras condiciones quien pueda agregar en el área espiritual. El alma, mis hermanos, también se alimenta. Y aquí a lo mejor podemos complementar con lo que nos está enseñando la psicóloga en los talleres del miércoles. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que esperamos? Y entran todas las emociones. Pueden ser buenos sentimientos, buenas emociones, buen intelecto, o malos sentimientos, malas emociones y mal intelecto. Pero también el alma se alimenta. Entonces, bueno, aquí vamos a poner emociones, sentimientos, intelecto, solo por mencionar algunas. Y el cuerpo, ¿cómo se alimenta? Pues una forma no solo de alimentarlo, sino una forma de mantenerlo, o una forma de edificarlo, no sé la palabra correcta. No es solamente el alimento. Por ejemplo, deporte. ¿Creen que nos sirve el deporte para el cuerpo? Sí. Sí, es una forma de un bienestar o un equilibrio que necesita nuestro cuerpo. Entonces, si todos los seres humanos somos estos tres aspectos, debemos alimentar estos tres, y cada uno en diferente área según lo que necesita. Ahora, cuando yo quiero ayunar para dedicar un tiempo en la búsqueda de Dios, no puede ser nada más limitar mi cuerpo y dejo de comer y ya. No, porque todo esto es un solo ser, debo dedicarle tiempo a que el alma también se consagre a Dios y busque de Dios, a que el espíritu también crezca, ¿verdad? Entonces debe ser un complemento. Por eso no podemos limitar el ayuno a solamente dejar de comer. Es más allá, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, muy bien. Bueno, entonces dijimos que el ayuno es abstenerse, y abstenerse es renunciar voluntariamente a algún placer de cualquiera de estas áreas: espíritu, alma o cuerpo. Ahora, dicho lo anterior, bueno, debemos buscar la presencia de Dios, y abstener a mi ser a cualquiera de esos placeres, y buscar más bien lo espiritual. Y tengo una pregunta: ¿qué será mejor? Ayunar, por ejemplo, 3 días, o sea, dejar de comer. Cuando digo ayunar, me estoy refiriendo como al concepto normal que siempre hemos tenido. Si no, pues yo estoy ayunando. ¿Qué está haciendo? Pues estoy dejando de comer. Entonces, dejar de comer 3 días, ayunar, a lo mejor un ayuno total, y terminando mi ayuno, volver a dejar que mi carácter fluya. Digo, mi carácter feo, a que mis impulsos salgan, mis malos pensamientos, a lo mejor malos deseos, que se manifiesten todo el mes, y el otro mes no me voy a volver a poner a dejar de comer. ¿O será mejor hacer un estilo de vida que agrade a Dios aunque esté comiendo? Porque debemos saber, mis hermanos, esta área del ayuno y del placer de comer es similar al área sexual. Yo he conocido muchos matrimonios dentro del Evangelio que tienen ese tabú, y pueden ver las relaciones dentro del matrimonio como malas. La mujer se niega al marido y dice: es que tú nomás estás pensando en cochinadas. ¿Cuáles cochinadas? Si Dios lo hizo. En el matrimonio es santo ese acto de amor. Entonces, a lo mejor en el ayuno
habrá quien diga, no, es que nomás se la pasa comiendo, y se revuelven las cosas. Entonces, en este sentido, mis hermanos, el ayuno no es solamente dejar de comer, sino el buscar agradar a Dios. Incluso, a mí me llaman la atención pasajes como dice, come y bebe y deleítate con la mujer de tu juventud. ¿Ustedes creen que si no fuera importante el alimento para el cuerpo que Dios hizo, tendría pasajes como esos? Pues no. O hablaría de las bodas del Cordero, donde dice que vamos a estar en un gran banquete. Pues yo creo que en el cielo entonces no habría ni alimento, ni se mencionaría en las cosas espirituales ese tipo de comparaciones. Bueno, vamos entonces a ver lo que la Biblia dice acerca del ayuno. Lo que la Biblia dice acerca del ayuno. Entonces, les voy a invitar a que me acompañen en algunas citas bíblicas que traigo por aquí. Se las digo, las anoto y usted la va buscando. Mi hermano Alberto me va a apoyar, por favor. Éxodo 34, 28. Ahí tenga la lista. Marco 28 o 18. 28, 34, 28. Marco, por favor, Deuteronomio 9, 9. Del 9 al 11, Marco, y luego del 11 te saltas al 18. Cari, primero de Reyes, (19) del 1 al 8. Traigo varias, se las voy a anotar. Bueno, que ahí le vamos a dejar y ahorita les digo las demás. Si ya la tiene lista, hermano. Sí, hermano. Por favor, denle lectura. Amén. ¿Qué dice? Éxodo 34, 28. Dice la palabra de Dios, dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comía pan ni bebía agua, y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Nos está hablando de Moisés, que estuvo los 40 días y 40 noches y no comió ni bebió. Pero nótese que no se agrega la palabra ayuno. Okay. Marco, ¿qué cita tienes? Amén. Deuteronomio 9:9. Dice la palabra: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio de él fuego. El día de la asamblea sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo... El 18. El 18, bueno. Y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todos vuestros pecados que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Okay. Amén. Muy bien, sigue hablando Moisés, Sí. pero aquí ya nos da más detalle y habla de una forma personal, no comí, no esto. Ajá. Karen, por favor. Sí. La palabra de Dios dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro,
se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí nos está hablando del profeta Elías. Bueno, en ninguno de estos pasajes dice ayuno. La semana pasada también les hablé de la ley de la primera mención. Cuando queremos estudiar algún tema en la palabra de Dios, debemos referir el primer momento en que se menciona tal cosa. Bueno, hablando del ayuno, mis hermanos, es una práctica que se empezó a popularizar, se empezó a hacer por práctica común. Entonces la gente llegó al punto en que le parecía o tenía el concepto de que si tú ayunabas eras más espiritual, cuando la palabra de Dios no dice eso. Por ejemplo, el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús está con sus discípulos y después del sermón del monte, ahí en el Evangelio según San Mateo, les empieza a explicar cómo es el reino de los cielos y les habla acerca de algunas parábolas, algunas enseñanzas. Y en el capítulo 6, verso 16, empieza a hablarles acerca del ayuno. En Mateo capítulo 6, verso 16, y dice el Señor Jesús: Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. También cuando el Señor Jesús está hablando acerca del publicano y del fariseo, una parábola, y viene entonces y dice: había un publicano que llega al templo y se queda atrás y se humilla delante de Dios, y en su oración dice: Señor, sé propicio a mí, yo que soy un pecador. Y fue todo lo que dijo. Pero había un fariseo que estaba ahí también en el templo y se para, levanta las manos, levanta la voz y empieza a decir: Señor, gracias, porque yo no soy como este. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy mis diezmos y oro y hago bien a la gente. ¿Qué estaba diciendo este varón? Que por sus ayunos era más espiritual. Entonces Jesús, ya después en la enseñanza dice: les aseguro que tendrá más pronta respuesta el publicano que el otro, porque no es en base al ayuno, sino lo que Dios ve es el corazón. Bueno, hay muchos pasajes, mis hermanos, en el que podemos entender que claro que es importante el ayuno, pero la verdad es que para el tiempo en el que estaba el Señor Jesús se habían deformado algunas cosas. Entonces, muchas prácticas como el diezmo, ¿se acuerdan la porción donde dice: es que ustedes hasta el eneldo lo diezman, el comino, cosas insignificantes, son como sepulcros nomás pintaditos, pero por dentro es donde está lo malo? Bueno, se había hecho tan común la práctica, por ejemplo, de los diezmos, que casi sacaban sus monedas y decían: bueno, yo gané tanto, y eran bien exactos.
aptos para dar sus diezmos, sus ofrendas. Lo mismo pasaba con el ayuno. Se hizo tan popular en ese tiempo que la gente, no, yo sí ayuno, no, yo sí ayuno. Y si referimos la palabra de Dios, en ningún pasaje se exigía de parte de Dios el ayuno. Bueno, vamos a checar en Deuteronomio, capítulo 15, verso 11. A ver qué dice la palabra de Dios. Deuteronomio 15, verso 11. Y también tenga listo Levítico 16, 29 al 31. Se los voy a anotar aquí. 15, 11. Sí, Deuteronomio 15, 11. Y Levítico 16, del 29 al 31. ¿Alguien tiene Deuteronomio 15, 11? A ver, ¿qué dice? ¿Por qué no faltarán menesterosos en medio de la tierra? Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Aquí antes viene hablando y está diciendo que debe guardarse el corazón y qué es lo que se debe hacer, como las prácticas, leyes sobre los pobres, sobre los esclavos, y está invitando a tener misericordia con los pobres. Pero vamos a ver qué dice Levítico 16, del 29 al 31. ¿Alguien lo tiene? A ver, hermano. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo de los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, sin ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hace expiación por vosotros y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. 31, ¿eh? Sí. Día de reposo es para vosotros y afligirse vuestras almas a estatutos perpetuos. Gracias. Mis hermanos, esto es en base al día de la expiación. El día de la expiación es una fiesta que tiene el pueblo judío. Este día de fiesta para ellos, bueno, es una vez al año y es el día más importante porque es el día en el que los pecados de todo el pueblo, de todo el año, son perdonados. Ese día sí se les pide abstenerse de alimento, pero nota, para los judíos. Usted y yo no somos judíos, somos mexicanos. Si acaso habrá algún pocho, algún chicano, no sé, ¿verdad? Dentro de una congregación hispana, pero a los judíos se les pide el guardar esta celebración y abstenerse de alimento. Era parte de todo el ritual del día de la expiación. Exceptuando este pasaje, no se habla en la palabra de Dios del ayuno como tal. Yo traigo unas, así como nos lo han, pues no les voy a decir cómo nos lo han enseñado, más bien como lo hemos aprendido. Porque a veces el maestro no nos enseña, nosotros hemos ido adoptando prácticas que a lo mejor no sabemos ni por qué, incluso que no son pues lo más correcto. Ahora, mi intención es que terminando esta clase tengamos un panorama abierto a lo que es el ayuno y hacerlo lo mejor posible, lo más correcto, con toda la información que de acuerdo a la palabra podamos obtener. Entonces, podemos resumir que el ayuno se hace con diferentes fines. El ayuno puede ser, número 1, muestra
de profundo arrepentimiento. Voy a poner muestra de arrepentimiento. ¿Qué más puede ser? Puede ser muestra de angustia y dolor. Número 2. Puede ser el ayuno también de forma circunstancial. Puede ser el ayuno también vínculo de la oración. ¿Qué es circunstancial? Aquí habla de circunstancia, ahorita lo voy a explicar, pero como un acontecimiento específico, hermano. A eso se refiere con circunstancial. Otro, el ayuno también puede ser pues una práctica religiosa. Y bueno, por último les voy a poner esta notita: el ayuno no está obsoleto. Bueno, estos son algunas lecciones, algunos aspectos que podemos ir aprendiendo en cuanto a lo que sí es el ayuno. El ayuno entonces puede ser una muestra de arrepentimiento. Todo esto a la luz de la palabra. Les voy a dar su cita. Puede ser una muestra de arrepentimiento, puede ser una muestra de angustia y dolor, puede ser una situación circunstancial, lo que decíamos ahorita en base a un hecho en específico, un acontecimiento. Puede ser un vínculo de la oración, que es lo que siempre hemos adoptado, ¿no? Como que es la referencia que procuramos nosotros practicar. Y el último punto es que el ayuno no está obsoleto, no es algo que ya pasó de moda, no es algo que ya no se hace. Sí se hace, pero en la forma correcta, y si nos alcanza el tiempo vamos a ver la forma correcta. Muestra de arrepentimiento. Por favor, acompáñenme a 1 de Samuel, capítulo 7, verso 6. Capítulo 7, verso 6. Hermano Alberto, Marco, Nehemías 9:12. Y Cari, Jonás 3:5. Recuerden que estamos hablando del ayuno dentro de las prácticas cristianas que debemos tener y la forma correcta entonces de hacer ayuno. Hermano, ¿tiene 1 de Samuel 7:6? Sí. ¿Qué dice? Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Muy bien. Mis hermanos, en este pasaje está hablando Dios en cuanto a un acontecimiento que había sucedido en el pueblo de Israel. Para ese entonces el sacerdote, el profeta, era Elí, el sacerdote Elí, y tenía 2 hijos, los cuales habían actuado muy mal en el templo y en el tabernáculo, habían deshonrado, hacían orgías, fiesta, pachanga,
dentro del templo, siendo ellos hijos del sacerdote. Y acuérdense que el sacerdote arónico o levítico venía por descendencia. O sea que toda la familia de la tribu de Leví eran los que tenían que ser sacerdotes. Entonces, si Elí era sacerdote, los hijos, ¿qué iban a hacer? Sacerdotes. Y deshonraron esa posición. Viene una guerra contra los filisteos, viene el pueblo de Israel, hacen guerra y pierden. Y se preguntan, ¿pero por qué perdimos? No es que no teníamos el arca. Bueno, traigan el arca, van por el arca, la traen, vuelven a pelear y vuelven a perder. Entonces el pueblo se sorprende y dice, ¿pero qué pasó? Dios saca a la luz la condición de estos varones y Dios les dice, yo así no los voy a respaldar porque están en pecado. ¿Qué hizo Samuel? Que es el que continúa ese legado de sacerdocio. Viene Samuel, habla con el pueblo y les dice, todos vamos a ayunar, porque reconocemos que hemos pecado y estamos arrepentidos. Entonces el ayuno que ellos ofrecen no es para buscar más de Dios, no es para tener una comunión con Él, no, es en seña de arrepentimiento. Como yo lo entiendo así, como una especie de autocastigo. Señor, hemos fallado y no vamos a comer porque te hemos fallado, hemos pecado. Estamos arrepentidos, Señor, perdónanos. Y si usted continúa leyendo la historia, alcanza misericordia y favor de Dios. Bueno, otro ejemplo, Nehemías 9:12, Marco, por favor. Amén. La palabra dice, con columnas de nube los guiaste de día y con columnas de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Amén. A ver, déjame checo porque yo creo que tengo un error en la cita. Sí, era lo que estaba. Perdón, es 9, 1 y 2. 1 y 2. Sí, dije, es que los ojos ya no me ayudan. Son los años. Entonces sí es el 9, veamos 1 y 2. Sí, capítulo 9, 1 y 2. A ver. Amén. Dice la palabra, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y concilio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Otra vez está el pueblo y dice la palabra que se ponen silicio. Silicio, mis hermanos, es una actitud de luto, de dolor, de tristeza. Otra vez, muestra de arrepentimiento. Mientras están ellos en ayuno, dice la palabra que estaban orando y confesando sus pecados. ¿Por qué hacen ayuno? Como una muestra de arrepentimiento. Como muestra de arrepentimiento. Jonás 3:5, Cari, por favor. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Otra vez, dice que estos hombres, si recordamos la historia de Jonás, era un pueblo pecador. Dios iba a destruir ese pueblo. Viene Jonás, después de haber desobedecido y toda la historia que pasa con él, por fin viene y da el mensaje. Y entonces el rey convoca a todo el pueblo a que ayunen. ¿Para qué? Como muestra de arrepentimiento. Y a todo el pueblo, dice la palabra de Dios, que estaban en el mismo sentir. Y todos hicieron ayuno, pero como muestra de arrepentimiento. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Cómo se ayuna? Como muestra de arrepentimiento. Vamos al siguiente punto. Muestra de arrepentimiento el pueblo. Puede ser, sí, en muestra de arrepentimiento. Todo lo que está pasando actualmente es un buen tiempo pero sí estamos entendiendo el sentido, o sea, de acuerdo a la palabra,
nosotros nos quedamos nada más en esto y creemos que es un deber o una obligación ayunar, cuando la palabra nos enseña, no sé, puedo atreverme a decir, no he conocido a algún cristiano actual, así en este tiempo, que haga ayuno así, en muestra de arrepentimiento. Normalmente uno cree que el ayuno es para fortalecerse espiritualmente, y hasta ahorita no es así. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es como muestra de angustia y dolor. Otra vez les voy a dar unas citas. Hermano Alberto, primer libro de Samuel, capítulo 11, versos 1 y 2. Aquí los anoto, Primero de Samuel, capítulo 11, versos 1 y 2. Segunda cita, segundo de Samuel, capítulo 1, versos 11 y 12. Y tercer cita, segundo de Samuel, capítulo 12, verso 16. ¿Sí? Igual, hermano Alberto, Marco y Cari, por favor. Sí. Si ya lo tiene, hermano, compártanos su lectura. Amén. Primero de Samuel. ¿Sí? 11, Ajá. 1 y 2. 1 y 2, sí. Después subió Naas, amonitas, y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Nazar: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y amonita les respondió con esta condición: haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta prenda sobre todo Israel. Continúa hablando en esta historia, mis hermanos, y dice cómo el pueblo busca dedicar este tiempo de ayuno, pero porque estaban en prueba, estaban en conflicto. Acompáñenme, por favor, a segundo de Samuel, capítulo 1, versos 11 y 12. Amén. A ver. Sí, amén. Dice la palabra. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y los mismos hicieron los hombres que estaban con él. Y llorando y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Ajá. A ver, ahí mismo es segundo de Samuel. Ah, no, tú tienes esa, ¿verdad, Cari? 12. 12, 16. A ver, desde el 15, Cari. Ajá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hasta el 23, Cari. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió.
Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mis hermanos, este pasaje de David es el más claro y conocemos un poquito más la historia. En este caso de David, bueno, ya sabemos que había pecado con la mujer de Urías. Queda ella embarazada, él se da cuenta, manda a matar al esposo y hace ahí un relajo. Entonces Dios viene a través del profeta y le habla y le dice: ese niño va a morir. Entonces David, en muestra de angustia y dolor, empieza a ayunar, o sea, dejar de comer, en señal de dolor. Y no solamente dejó de comer, se vistió de cilicio, estaba tirado en el suelo, y dice la palabra que los siervos, los criados iban y yo creo que le decían: Señor, no va a comer, y pues él: no quiero nada, váyanse. Y lloraba, y oraba, y clamaba, y no comía. Y llega el momento en que se cumple lo que Dios le había dicho. Muere el niño y David se levanta, se baña, se cambia. E incluso los criados se sorprenden y dicen: a ver, ¿cómo que estabas ayunando y ahorita ya no? ¿Y por qué? ¿Por qué si ahorita que está muerto el niño ya no ayunas? Y les dice David: yo ayuné porque estaba en muestra de angustia y dolor. Incluso yo estaba esperando que Dios extendiera su misericordia. Pero así como Dios es fiel, Dios ya había dado una palabra para David. Después vino la recompensa. Al siguiente verso dice que viene David, consuela a Betsabé, se allega a ella y entonces queda embarazada y viene su hijo Salomón. Pero la causa del pecado tenía que morir. Tenía que morir. Entonces, mis hermanos, ayuna en muestra de angustia y dolor. Es lo que hizo David. Ok. Siguiente, circunstancial. ¿De qué nos habla este aspecto circunstancial? Puede ser que a lo mejor en ese momento no había comida y obligadamente tuvieron que ayunar. Lo que habíamos leído de Moisés es un aspecto circunstancial. Cuando Moisés sube al monte para recibir, él no sabía que iba a recibir las tablas. Dios no le dijo: Moisés, sube al monte, tráete un lonche porque aquí te vas a entretener un rato. No, subió y se prolongó la visita de tal forma que pasaron 40 días y 40 noches, pero no había comida ahí, ni Dios le proveyó en ese rato comida. Moisés no dijo: Señor, voy a hacer ayuno porque estoy arrepentido. No, ni dijo: Señor, voy a hacer ayuno porque tengo gran dolor. No. En primera instancia, Moisés ayuna, deja de comer porque ahí no había comida ni agua. Y fueron así 40 días. Pero acompáñenme ahí a Éxodo, capítulo 34. Sí. En el verso 28, bueno, es donde dice esto, que estuvo ahí Moisés. Pero después, en el pasaje que nos leyó Marco, en Levítico, no, en Deuteronomio 9:9, perdón mis hermanos, los traigo. En Deuteronomio 9:9 dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua. Y me dio Dios las tablas y todo.
Y luego en el verso 12 dice, bueno, en el 11, sucedió al fin de los 40 días y las 40 noches que Jehová me dio las tablas. En el 12, y me dijo Dios, levántate y desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Después de esto, mis hermanos, en el pasaje 18, y me postré delante de Jehová como antes. Aquí Moisés ya no está en el monte, aquí ya bajó y vio, y fíjense, me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado que habían cometido. Entonces, primero vemos el ayuno circunstancial en Éxodo 34, del 1 en adelante, incluso hasta el 18, ¿no? En este verso 18 vemos lo que habíamos comentado ahorita, que leyó Marco, muestra de arrepentimiento. Para este tiempo no se había dictaminado la fiesta de expiación, que les dije que era el único día forzoso que una vez al año el pueblo ayunaba. Entonces, ¿qué pasó con ellos? No comieron, primero porque Moisés no traía comida ahí. En segunda instancia, a causa del arrepentimiento y del pecado. Y dice, así como antes, otra vez ni comí ni bebí a causa del pecado del pueblo. Otro ejemplo circunstancial puede ser el de Elías, que leyó hace un momento Cari. Viene Elías y dice la palabra, él venía huyendo porque tenía miedo de que lo mataran. Ya estaba como el ambiente tenso para los que invocaran a Dios. Entonces viene Elías escondiéndose, igual por situaciones de prisa, no llevó comida. Llega en el desierto y Dios le pone ahí en su provisión un enebro. Y llega Elías y cansado, imagínense haber caminado bastante tiempo sin comida, pues se durmió. Cuando uno no come, pues se duerme. Se durmió. Y viene Dios y lo levanta, lo despierta y le dice, come y bebe. ¿Elías se había propuesto ayunar para buscar a Dios? No. Circunstancialmente no había comida, entonces él no comió. Pero después de esa caminata en que no comió, Dios le provee pan y le provee agua. Le dice, come y bebe. Y dice la palabra que comió, bebió y se vuelve a dormir. Y lo volvió a despertar, come y bebe. Y otra vez comió y bebió y le dijo, ahora sí, ándele, porque va a caminar 40 días, 40 noches. Entonces, este ayuno fue obligado, si quieren decirlo así, circunstancial. En cuanto a un vínculo con la oración, bueno, pues podemos ver en el caso de Jonás, que también ya leímos, ellos entienden su condición de pecado, se arrepienten, se ponen en ayuno, pero al mismo tiempo oran a Dios, pidiendo perdón. No nada más, híjole, estoy bien mal, soy el peor y no voy a comer, no. También le piden a Dios. Por ejemplo, con Nehemías, igual. Oran, se ponen en ayuno y empiezan a orar y pedirle perdón a Dios. Y este es el vínculo de la oración. Pero nótese que le antecede una condición de pecado. Bueno, aquí nada más por referencia, pues ya lo leímos, es Jonás, capítulo 3, verso 5 en adelante. Ya también leímos Nehemías, capítulo 9. Y bueno, como práctica religiosa, bueno, en sí yo quería enfatizar estos tres, pero vamos a continuar con práctica religiosa. Acompáñame, también ya lo mencionamos, Lucas 18, 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 12.
es lo que les había ya referido de esta parábola. Cari, ¿le puedes dar lectura? Sí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Quién está hablando aquí? El fariseo. El fariseo. Acuérdense que los fariseos tenían como muy guardada la ley de Dios porque son judíos, pero en un extremo equivocado. Entonces, esta es la parábola que está dando el Señor Jesús del fariseo y el publicano, y como práctica religiosa, vamos a traducirlo como costumbre. Ayunaba, de tal forma que el fariseo dice: yo ayuno, y no una, 2 veces a la semana. Y ahí, exacto, ahí mismo añade sus otras prácticas. Doy mi diezmo. ¿Qué vamos a decir? ¿Que no den diezmo? No, mis hermanos, por favor, en su diezmo, ayunen, pero no como costumbre. No como, pues hoy es lunes, nos toca ayunar. No, debe ir más allá el ayuno, debe ser mucho más allá. Otro ejemplo está en Mateo 6:16. Mateo capítulo 6, verso 16, también ya lo habíamos leído. El Señor Jesús hablando les dice: cuando ayunen, no sean como los hipócritas. No dice un hipócrita, dice los, o sea, eran varios. ¿Y qué hacían estos hipócritas? Dice: porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Por qué hacían eso? Porque era una costumbre. Y ya no nada más era una práctica sana en la que mostraban arrepentimiento, salud, angustia y dolor, o por algún asunto de oración. No, ellos lo hacían para que la gente los viera y ponían su cara. ¿Qué tienes? Estoy ayunando. Como si fuera una práctica religiosa, para que los demás dijeran: es bien espiritual. Órale, no, yo me ayuno. Bueno, entonces, hasta aquí como práctica religiosa. ¿Algún comentario, duda? ¿No? ¿Está clara la información? Ok. Sí, amén. Voy a borrar esto. Bueno, entonces me va a decir: a ver, hermana, pues usted nomás me está desanimando, casi me está diciendo que no ayune, Me avienta el puerquito completo. que me coma el marrano completo. Y no es así. Les voy a decir, no con mis palabras, sino a la luz de la palabra de Dios, entonces, ¿qué sí es el ayuno? Mire, acompáñenme a Mateo capítulo 9. No es cierto, discúlpenme, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 6, perdonen la emoción. Cuenta tortillo. Capítulo 6, versos 16 al 18. Sí. Y es que ante la palabra de Dios, mis hermanos, otra vez, la palabra se explica sola. Fíjese bien. Dice el Señor Jesús, verso 17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. Número 1. Número 2, lava tu rostro. Y número 3, dice: para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Cuál es entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, el ayuno que el Señor Jesús recomienda? Número 1, ¿qué dijimos? Que no. Unge tu cabeza y lava tu cara. Unge tu cabeza. Número 2, Lava tu rostro. lava tu rostro. Y número 3, no, Para no mostrar a los No hombres que mostrar. ayunan. no lo muestres. O que no se note. Ajá. Eso es lo que dice el Señor Jesús, ¿sí o no? Sí, amén. Y muchas veces, mis hermanos, nos quedamos solamente en el sentido de
anterior, en el verso anterior dice, no andes con tu cara de hambre y que la gente diga, ¿qué tienes? Estoy ayunando. No, báñate, lávate y que nadie se dé cuenta. Pero este pasaje va mucho más allá de decir báñate y píntate, o en el caso de los varones, peínate, arréglate, es mucho más allá. Cuando dice unge tu cabeza, podemos referir en la palabra de Dios, se ungían sacerdotes y se ungían reyes. ¿Para qué se ungían, mis hermanos? Cabe señalar también que cuando se ungía, se tomaba un cuerno de carnero, un cuerno, y se vaciaba todo el aceite, no como ahora que los pastores agarran ahí una manchadita y nos ponen así un toquecito de aceite. No, se bañaba, mi hermano, en aceite, pero rebosaba el aceite. Entonces, cuando habla de ungir, mis hermanos, habla de consagración. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Cuando ayunes, en lugar de que pongas tristeza o cara de hambre, conságrate. Sepárate del mundo para Dios. Unge tu cabeza como hijo de Dios. Un ayuno no es solo dejar de comer, es que tú vivas en esa consagración para Dios, que estemos apartados, que estemos separados para servirle a Dios, tomar esa posición de rey que gobierna bien su familia, su casa o lo que tienes a tu cargo, y de sacerdote que se presenta constantemente ante la presencia de Dios para orar por él, para interceder. En este caso son varones. Esta es una casa de restauración de alcoholismo y drogadicción, y Dios está trayendo primeramente varones. A los varones les toca venir como sacerdote, como rey en la casa, en el sentido de responsabilidad, de autoridad, ungir su cabeza y presentarse delante de Dios por él y por toda su familia. Dice el Señor Jesús, tú cuando ayunes, unge tu cabeza, conságrate a Dios. Número 2, lava tu rostro. Y otra vez no se refiere nada más a báñate y peínate, es más allá. Cuando hablamos de un rostro limpio, está hablando de santificación. Santidad, de limpieza de corazón, santificación. Y nuevamente, cuando se unge un rey en el tiempo del Antiguo Testamento, se ungía un rey, y entonces había seña de que este era el nuevo ungido de Dios, que este es el que iba a gobernar. Era la seña, ¿no? Este era apartado, ya no era de todo común, ya no era de la bola o del montón, ya era alguien especial, dignificado, separado. Pero hablando de la santificación, es una condición que el ser humano debe buscar para con Dios. La consagración se da por el ungimiento de la presencia de Dios en nuestra vida. Él nos separa para Él, pero en la santificación es todo lo que yo voy despojándome, todo lo que nos sirve, todo el pecado, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto es santificación, todo lo que te estorba, quítalo, despójate, lava tu rostro, santifícate. Debe ser entonces un estilo de vida. Y número 3, dice el Señor Jesús, no lo muestres, que los demás no se enteren que estás ayunando. ¿De qué está hablando aquí? De una intimidad espiritual. ¿Qué son las cosas espirituales? Son las cosas que no se ven.
Todo lo terrenal, lo carnal, lo mundano lo podemos ver, lo espiritual no se ve. Por eso dice, no lo muestres, hazlo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. ¿Cómo debe ser entonces el ayuno? Con mi cabeza ungida, no solo bañado y peinado, sino en esa vida de consagración, en esa vida de santificación y teniendo una intimidad espiritual con Dios, una búsqueda constante. Entonces podemos entender que el Señor Jesús les está diciendo, mira, no vengas y ayunes 2 días a la semana. Vive en una consagración constante, en una santificación constante y en una búsqueda íntima de Dios constante. Entonces, mis hermanos, el ayuno es bueno, claro que sí, pero hacerlo en el sentido correcto. No porque alguien ayune más o menos es más o menos espiritual. Otra vez, hablando en el sentido de dejar de comer. Ya mencionamos también, habrá quien no pueda dejar de comer. ¿Y qué vamos a decir? Ay, pobrecito, nunca va a ayunar. No, porque el ayunar es abstenerme de los placeres, pero para buscar a Dios. Entonces, el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, da esta indicación. Y bien, hay otro estudio que quiero darles la siguiente semana en cuanto al ayuno, basándonos a Isaías, que mi esposo traía el pasaje. Bueno, todavía no llegamos ahí. Isaías 58, si gustan leerlo en la semana. Y con ese pasaje estaríamos cerrando esta práctica cristiana que es el ayuno. El ayuno. Yo puedo en mis propias palabras dejarlo como una forma de vida. Rescato principalmente el ejemplo de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse por agradar a Dios, y en lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro y que nadie se entere. ¿Amén? Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar esta clase del día de hoy de lo que es el ayuno. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes como lo es para nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Estamos abiertos, pero sí que